Capítulo 8. Everett Joe iba sentado al volante de un Buick negro que llevaba un adhesivo de la Universidad de Paul en el cristal trasero. Su peso, según advirtió Clarice Starling mientras le seguía hacia las afueras de Baltimore bajo la lluvia, imprimía al vehículo una ligera inclinación hacia la izquierda. Era casi de noche. El día que Starling había dedicado a la investigación tocaba a su fin y no disponía de otro. De modo que trató de aliviar su impaciencia golpeando el volante al ritmo de limpiaparabrisas mientras el tráfico reptaba por la Nacional 301. Joe era inteligente, obeso y tenía problemas respiratorios. Starling calculó que tendría alrededor de 60 años. Hasta el momento se había mostrado complaciente. El día desperdiciado no era culpa suya. De regreso a última hora de la tarde de un viaje de negocios que le había retenido en Chicago toda la semana, el abogado de Baltimore había ido directamente desde el aeropuerto a su despacho para recibir a Starling. El Packard antiguo de Raspail, le explicó Joe, se hallaba guardado en un almacén desde bastante tiempo antes de producirse la muerte de su propietario. El coche nunca había tenido permiso de circulación y por lo tanto no se usaba. Joe lo había visto en una ocasión enfundado en el mencionado almacén. Fue cuando tuvo que confirmar la existencia del automóvil para incluirlo en el inventario de la herencia, que confeccionó poco después del asesinato de su cliente. Si la agente Starling puntualizó, accedía a revelar de inmediato y con franqueza cualquier descubrimiento que pudiese resultar perjudicial para los intereses de su difunto cliente, no tenía inconveniente en mostrarle el automóvil. En tal caso se podría prescindir del mandato judicial y así evitar el engorro del consabido papeleo. Starling disfrutaba por un día el uso de un Plymouth del parque del FBI, dotado de teléfono directo con la central y disponía asimismo de una nueva tarjeta de identificación expedida por Crawford. Decía simplemente investigadora federal y caducaba, lo advirtió de inmediato, al cabo de una semana. El destino al que se dirigían era Mudanzas y Guardamuebles de su Unión, situado a unos 6 o 7 kilómetros de la ciudad. Mientras avanzaba reptando con el tráfico, Starling usó el teléfono a fin de recabar la información posible acerca de la empresa a cuyos almacenes se dirigían. Para cuando divisó el elevado rótulo naranja Guardamuebles de su Unión, las llaves las guarda usted, había averiguado unos cuantos datos de interés. De su unión poseía una licencia de fletes y transportes de la Comisión de Comercio Interestatal expedida a nombre de Vernon Gary. 3 años antes, un tribunal federal había estado a punto de condenar a Gary por transporte interestatal de objetos robados y la licencia se hallaba pendiente de revisión. Al llegar al rótulo, Joe giró y mostró sus llaves a un joven de uniforme y cara cuajada de granos que vigilaba la entrada. El vigilante anotó ambas matrículas, abrió la verja y con gesto de impaciencia como si tuviese cosas más importantes que hacer, les indicó que pasasen. Desunión es un lugar desolado y barrido por el viento, al igual que el vuelo de los domingos desde la guarida de Juárez. El vuelo de los divorcios. Se trata de una industria de servicios destinada al insensato movimiento browniano que afectaba a nuestra población. La mayor parte de su cifra de negocios procede del almacenamiento de la división de pertenencias que provoca el divorcio. Sus dependencias están llenos de tresillos, juegos de desayuno, colchones manchados, juguetes y fotografías de lo que no funcionó. La opinión de la policía del condado de Baltimore es que esos depósitos ocultan también sustanciosas retribuciones procedentes de los tribunales que entienden los casos de quiebra fraudulenta. Su aspecto recuerda el de unas instalaciones militares, más de 1 hectárea de edificaciones apaisadas, divididas mediante tabiques a prueba de incendios, en almacenes del tamaño de un garaje individual holgado, cada uno de ellos cerrado con una cortina de hierro enrollable. El alquiler es razonable y hay enseres que llevan ahí varios años. Los sistemas de seguridad son eficaces. Todo el recinto está rodeado por una doble valla de gran altura patrullada por perros que los vigilan las 24 horas del día. Un montón de hojas secas mezcladas con vasos de papel y otras basuras aparecían arremolinadas ante la puerta del almacén de Raspail, el número 31. 2 recios candados aseguraban la puerta por ambos lados. La aldaba de la izquierda ostentaba un lacre. Everett Joe se inclinó con pesadez sobre el sello. Starling sostenía el paraguas y una linterna. Oscurecía. Por lo visto no se ha abierto desde que estuve aquí la última vez hace 5 años, comentó el abogado. Fíjese, este es el sello notarial que hice poner. La verdad es que entonces no tenía ni idea de que los parientes se pelearían con tanto encono y alargarían la testamentaría tantos años.
Joe sostuvo el paraguas y la linterna mientras Starling tomaba una fotografía del candado y del sello. El señor Raspail tenía en la ciudad un pequeño estudio en el cual vivía y que utilizaba a sí mismo como despacho que clausuré para evitar el pago del alquiler, añadió. Los muebles los traje aquí y los deposité junto al coche y otras pertenencias que el señor Raspail guardaba en este almacén. Trajimos un piano vertical, libros, música y una cama, creo. Joe probó una llave. Es posible que las cerraduras estén heladas. Esta al menos va muy dura. Le costaba mucho esfuerzo inclinarse y respirar al mismo tiempo. Cuando trató de agacharse, las rodillas le crujieron. Starling se alegró de ver cómo los candados eran de la marca American Standard, modelo grande cromado. Parecían inexpugnables, pero sabía que con un tornillo de metal y un martillo de orejas se hacía saltar fácilmente los cilindros de latón. Su padre, cuando era niña, le había enseñado cómo operan los ladrones. El problema sería encontrar el martillo y el tornillo. Echó de menos los trastos que acumulaba en el maletero de su pinto. Rebuscó en el bolso hasta encontrar el aerosol descongelante que usaba en las cerraduras del pinto. ¿No quiere descansar un momento en el coche, señor Joe? Métase, no vaya a coger frío. Entre tanto probaré yo. Llévese el paraguas, no me hace falta, ahora solo llovizna. Starling acercó el Plymouth del FBI a la puerta a fin de alumbrarse con los faros del vehículo. Extrajo del motor la varilla para medir el nivel de aceite, engrasó las cerraduras de los candados y a continuación las vaporizó con el anticongelante para fluidificar el lubricante. Desde el interior del coche el señor Joe sonrió asistiendo como complacido gestos de cabeza. Desde el interior del coche el señor Joe sonrió asintiendo con complacidos gestos de cabeza. Starling estaba encantada de que Joe fuese un hombre inteligente. Podría realizar su tarea sin enemistarse con él. Se había hecho de noche. A la luz de los potentes faros del Plymouth, Clary se sentía desprotegida y la correa del ventilador, el motor funcionaba en vacío. Le chirriaba en los oídos. Mientras el motor estuviese en marcha, mejor cerrar con llave la portezuela del coche. El señor Joe parecía inofensivo, pero no quería correr el riesgo de acabar aplastada contra la puerta. El candado saltó como una rana y le quedó en la mano abierta, pesado, grasiento. El segundo, al llevar engrasado más rato, costó menos. La puerta se negaba a subir. Starling tiró del asidero con todas sus fuerzas hasta que ante sus ojos aparecieron unas brillantes lucecitas que bailotaban frenética. Joe salió a ayudarla, pero entre lo pequeño e insuficiente que era el asidero y la dificultad que le causaba la hernia, de poco valió su ayuda. Podríamos volver la semana que viene con mi hijo o con algún operario, sugirió Joe. Quisiera ir a casa cuanto antes. Starling tenía serias dudas de que le permitiesen volver a ese lugar. A Crawford le sería mucho más fácil coger el teléfono y poner el asunto en manos de la delegación del FBI en Baltimore. No se preocupe, señor Joe. Me daré prisa. ¿Tiene un gato en el coche? Starling introdujo al gato debajo del asidero de la puerta y se montó con todo su peso encima de la llave que hacía las veces de manubrio. La puerta emitió un crujido portentoso y subió un par de centímetros, curvándose en el centro hacia el exterior. Subió luego un poco más y otro poco más, hasta que Clarice pudo introducir la rueda de recambio en la ranura a fin de sujetarla, mientras trasladaba los dos gatos del señor Joe y el de su coche a ambos lados de la puerta, junto a los raíles por los que se deslizaba la cortina. Alternando con ambos gatos consiguió que la puerta subiese unos 45 centímetros, punto en el que quedó trabada sin que saltos ni fuerza alguna lograsen que subiera ni un centímetro más. El señor Joe se acercó a Clarice y miró con ella por debajo de la puerta. Su obesidad solo le permitía inclinarse unos segundos. Huele como si hubiese ratones, comentó. Me aseguraron que empleaban raticida. Creo que hasta está especificado en el contrato. Aquí prácticamente ignoramos lo que son los ratones. Eso es lo que me dijeron textualmente. Pero los oigo perfectamente. ¿Usted no? Sí, yo también, contestó Starling. Con la ayuda de la linterna vio una serie de cajas de cartón y un gran neumático de banda blanca asomado bajo el borde de una cubierta de tela. El neumático estaba pinchado. Hizo retroceder al Plymouth hasta que los faros iluminaron la abertura de la puerta y cogió una de las alfombrillas de goma del vehículo. ¿Va a entrar ahí dentro, agente Starling? He de echar un vistazo, señor Joe. El abogado sacó su pañuelo de bolsillo. ¿Me permite que le sugiera que se ate las perneras del pantalón a los tobillos? Se lo digo para evitar la introducción de roedores. Gracias, señor Joe. Es una excelente idea. Señor Joe, si se baja la puerta o sucede cualquier otra cosa, ¿tendría usted la bondad de llamar a este número? Es nuestra delegación de Baltimore. Saben que estoy aquí con usted y si no tienen noticias mías dentro de un rato, se alarmarían. ¿Me explico?
Ciertamente con absoluta claridad. Le entregó la llave del Packard. Después de atarse las perneras del pantalón a los tobillos con el pañuelo del señor Joe y el suyo, Starling colocó sobre el suelo mojado la alfombrilla de goma justo delante de la puerta y se tumbó boca arriba. Llevaba en la mano unas bolsas de plástico destinadas a recoger pruebas que al mismo tiempo protegían el objetivo de su cámara fotográfica. Una tenue llovizna le caía en la cara y el olor a moho y a ratones era insoportable. Y en aquel momento a Starling se le ocurrió, para colmo del absurdo, una frase en latín. El primer día de curso, en la clase de medicina forense, el profesor había escrito en la pizarra la famosa máxima del médico romano: primum non nocere, lo primero no perjudicar. Seguro que no pronunció estas palabras en un garaje húmedo e infestado de malditos ratones. Y de pronto, la voz de su padre dirigiéndose a ella con la mano apoyada en el hombro de su hermano. Si no sabes jugar sin dar chillidos, Clarice, te quedarás toda la tarde en casa sin salir. Starling se abrochó el botón del cuello de la blusa, encogió los hombros y se deslizó por debajo de la puerta. Se hallaba debajo del maletero del Packard y que estaba aparcado a la izquierda del almacén casi rozando la pared. A la derecha, numerosas cajas de cartón, apiladas hasta gran altura, ocupaban el espacio que quedaba junto al coche. Tendida boca arriba, Starling avanzó como pudo hasta el estrecho hueco que separaba el coche de las cajas. Enfocó la linterna hacia arriba iluminando la muralla de cartón. Una multitud de arañas habían salvado la angosta abertura con sus telas, redondas la mayoría. Las telas aparecían moteadas de diminutos cadáveres resecos. Bueno, la única peligrosa es la araña reclusa parda, pero esa solo teje en los rincones, se dijo Starling. Las otras, todo lo más que producen son ronchas. Junto al guardabarros trasero había espacio para ponerse de pie. Serpenteó hasta lograr salir de debajo del coche y la cara le quedó a muy poca distancia del neumático adornado con una ancha banda blanca. Esta aparecía punteada por una franja de moho reseco. Leía perfectamente las palabras grabadas en el caucho: Goodyear Double Eagle. Procurando no golpearse la cabeza y protegiéndose la cara con la mano para desgarrar las telarañas, se puso de pie en el angosto hueco. ¿Sería esa la sensación que producía llevar velo? Escuchó la voz de Joe proyectarse desde el exterior. ¿Está usted bien, señorita Starling? Muy bien, repuso. Al sonido de su voz se produjeron ciertos escurrimientos y dentro del piano hubo algo que correteó por encima de las notas más agudas. Desde el exterior, los faros del coche le iluminaban las piernas hasta las pantorrillas. Veo que ha encontrado el piano, agente Starling. Eso no lo he hecho yo. Oh. El Packard era un automóvil grande, alto y de alargada carrocería. Un sedán de 1938, según el inventario de Joe, estaba cubierto con una alfombra colocada con la lana hacia abajo. La recorrió con la linterna. ¿Cubrió usted el coche con esta alfombra, señor Joe? Lo encontré tal cual y no lo destapé, contestó Joe por debajo de la puerta. No soporto una alfombra polvorienta. Raspail lo dejó así. Yo simplemente comprobé que el vehículo estuviese aquí. Los operarios de la mudanza colocaron el piano contra la pared, lo taparon, amontonaron más cajas junto al coche y se marcharon. Me cobraban por hora. Las cajas contienen casi todas partituras y libros. La alfombra era gruesa y pesada, y cuando Clarice tiró de ella, una nube de polvo se arremolinó en el haz de la luz de la linterna. Clarice estornudó 2 veces. Poniéndose de puntillas, logró doblar la alfombra hasta la mitad del techo del alto y vetustoso vehículo. Las cortinillas de las ventanas traseras del coche estaban echadas. Las manecillas de las puertas estaban cubiertas de polvo. Tuvo que inclinarse hacia adelante sobre unas cajas para alcanzarla. Tocando solo el extremo de la manecilla, intentó empujarla hacia abajo. Cerrada con llave. La puerta trasera carecía de cerradura. Tendría que trasladar bastantes cajas para llegar hasta la puerta delantera y había poquísimo espacio donde ponerlas. Entre la cortinilla y el panel donde encajaba el cristal trasero divisó un hueco. Starling se inclinó sobre unas cajas, acercó la cara al cristal y enfocó la linterna por el resquicio. No vio más que su propio reflejo hasta que ahuecó la mano para cubrir la luz. Un rayo de luz difusa a causa del polvo acumulado en el cristal recorrió el asiento. En él había un álbum abierto. La pobreza de la luz palidecía los colores, pero Clarice vio tarjetas de San Valentín engomadas en las páginas. Viejas tarjetas de San Valentín bordeadas de puntillas y recubiertas de pelusa. Muchas gracias, doctor Lecter. Al pronunciar estas palabras, su aliento levantó el polvo de la ventanilla y empañó el cristal.
Como no quería limpiarlo frotándolo, tuvo que esperar a que se desempañase. La luz siguió avanzando y reveló una manta de viaje que yacía arrugada en el suelo del coche, y después el polvoriento centelleo de un par de zapatos de cuero negro de etiqueta de caballero. Encima de los zapatos, calcetines negro, y encima de los calcetines, unos pantalones de smoking que enfundaban unas piernas. Nadie ha abierto esta puerta desde hace 5 años. Tranquila, muchacha, tranquila. No te pongas nerviosa. Señor Joe. Oiga, señor Joe. Sí, dígame, agente Starling. Señor Joe, parece que dentro de este coche hay alguien sentado. Dios mío. ¿No será mejor que salga, señorita Starling? Todavía no, señor Joe. Lo único que le pido es que tenga la bondad de esperar un momento, por favor. Ahora lo importante es pensar. Ahora pensar es más importante que todas las chorradas que le cuentas a la almohada durante el resto de tu vida. Tranquila y hacer las cosas como Dios manda. Primero, no hay que destruir ninguna prueba. Segundo, necesito ayuda. Pero lo que no quiero hacer es gritar que viene el lobo. Si organizo un alboroto en la delegación de Baltimore y hago venir a la policía sin motivo, la he cagado. Veo una cosa que parecen piernas. El señor Joe no me hubiese traído aquí si hubiese sabido que en el coche había un fiambre. Sonrió. Fiambre. Era una bravata. Nadie ha estado aquí desde la última visita del señor Joe. Perfecto. Eso significa que las cajas se depositaron después de lo que hay dentro del coche, lo cual significa que puedo mover las cajas sin destruir ninguna prueba de importancia. Señor Joe. ¿Sí? ¿Hemos llamar a la policía o es usted capaz de resolverlo sola, agente Starling? Eso tengo que averiguarlo. Tenga la bondad de esperar un momento, por favor. El problema de trasladar las cajas era tan enloquecedora como ordenar el cubo de Rubik. Intentó trabajar sujetando la linterna bajo el brazo. Se le cayó 2 veces y finalmente la colocó encima del coche. La única solución era poner las cajas detrás y meter debajo del coche las que contenían libros que eran más pequeñas. Una grapa o una astilla le agujereó la yema de un pulgar. Ahora, por la polvorienta ventanilla del pasajero de delante, ya podía ver el compartimiento del chofer. Entre el enorme volante y el cambio de marchas había una telaraña. La mampara que separaba el compartimiento delantero del de atrás estaba cerrada. Lamentó no haber pensado en engrasar la llave del Packard antes de entrar en el almacén, pero cuando la introdujo en la cerradura, funcionó. El hueco era tan angosto que la portezuela no se abrió más de un tercio. Al abrirse, chocó contra las cajas de un apagado estruendo que hizo huir a los ratones y arrancó nuevas notas al piano. Del coche salió un viciado olor a podredumbre y producto químico que trasladó la memoria de Clarice a un lugar que no fue capaz de identificar. Se inclinó hacia el interior del coche, corrió la mampara que separaba el compartimiento del chofer y enfocó la linterna en los asientos traseros. Una camisa de etiqueta con botonadura de brillantes fue lo primero que encontró la luz, que subió rápidamente desde la pechera hasta la cara. No había cara, y bajó de nuevo, arrancando destellos a los botones y deslizándose por unas solapas de raso, hasta la cintura de unos pantalones cuya bragueta estaba abierta. A continuación subió otra vez hallando una corbata de lazo primorosamente anudado y el cuello de la camisa, del cual emergía el muñón blanquecino del cuello del maniquí. Por encima del cuello había otra cosa que reflejaba muy poca luz, algo de tela. En el lugar correspondiente a la cabeza, una caperuza negra de gran tamaño, como si cubriese la jaula de un loro. Terciopelo, pensó Starling. Descansaba en un anaquel de madera chapada que sobresalía de la repisa de los paquetes, prolongándose por encima del cuello del maniquí. Starling tomó varias fotografías desde el asiento delantero, accionando el flash y cerrando los ojos para protegerse del brillo cegador del destello. Salió luego del coche. De pie en la oscuridad empapada y cubierta de telarañas, reflexionó sobre lo que debía hacer. Lo que no iba a hacer era llamar al agente especial que estaba al mando de la delegación de Baltimore para que contemplase un maniquí con la bragueta abierta y un álbum de tarjetas de San Valentín. Una vez que hubo decidido entrar en la parte trasera para quitar la caperuza de aquella cosa, no quiso demorarse ni pensar demasiado en ello. Alargando el brazo por la mampara del chofer, levantó el seguro de la puerta trasera y movió algunas cajas para poder abrirla. Todas esas operaciones le llevaron lo que le pareció mucho tiempo. Cuando abrió la puerta, el olor del compartimiento trasero del coche se hizo mucho más intenso. Se inclinó hacia adentro. Levantó con cuidado el álbum, cogiéndolo por las esquinas.
Lo introdujo en una bolsa de plástico que había dejado en el techo del coche y abrió otra bolsa de plástico que dispuso sobre el asiento. Los muelles del automóvil gimieron cuando Clary subió al coche y las figuras se tambaleó un poco cuando ella se sentó a su lado. La mano derecha, enfundada en un guante blanco, resbaló del muslo y se quedó apoyada en el asiento. Clarice tocó el guante con el dedo. La mano que había dentro era dura. Con cierta cautela, arrancó el guante hacia abajo dejando al descubierto la muñeca. La muñeca era de un material sintético blanco. Dentro de los pantalones había un bulto que por un instante le recordó tontamente ciertos episodios ocurridos durante la época del instituto. De debajo del asiento llegaba el apagado sonido de unos tenues arañazos. Delicada como una caricia, la mano de Clarice tocó la caperuza. El tejido se deslizaba con suavidad sobre algo duro y liso. Cuando palpó la bola de la punta, supo de qué se trataba. Supo que era una vasija de vidrio de laboratorio de gran tamaño, de las que se emplean para conservar muestras, y supo también lo que contenía. Llena de horror, pero con muy pocas dudas, quitó la caperuza de un tirón. La cabeza que había en el interior del frasco había sido cercenada limpiamente justo por debajo del mentón. Aparecía de frente y tenía los ojos lechosos quemados por efecto del alcohol que durante tanto tiempo la había conservado. Tenía la boca abierta y la lengua, que asomaba ligeramente, de un inequívoco gris. Con el paso de los años el alcohol se había evaporado hasta el punto de que la cabeza descansaba en el fondo de la vasija y la coronilla emergía de la superficie del líquido a través de una capa de putrefacción, formando un ángulo improbable con el cuerpo. Miraba seria y estúpidamente a Starling. Pese al juego de las luces y sombras que producía la linterna en sus facciones, aparecía necia, inerte, muerta. En ese mismo momento, Starling analizó sus sentimientos. Estaba satisfecha. Se sentía alborozada. Se preguntó si tal reacción no sería vergonzosa. Lo cierto era que en ese momento, sentada en el interior de un vetusto automóvil con una cabeza y algunos ratones, podía pensar con claridad y eso la llenaba de orgullo. Bueno, Toto, murmuró, ya hemos salido de Kansas para nunca más volver. Siempre había querido pronunciar esas palabras en una situación difícil, pero en cuanto lo hubo hecho, le sonaron a falso y se alegró de que nadie lo hubiese oído. A trabajar. Había mucho que hacer. Se apoyó en el respaldo con cuidado y miró a su alrededor. Este era el entorno de alguien que deliberadamente la había elegido y creado, alguien cuya mente estaba 1000 años luz del tráfico que serpenteaba por la Nacional 301. Unas flores secas pendían desmayadas de la pareja de floreros de cristal tallado que adornaban los montones del lujoso vehículo. La mesita plegable se hallaba abierta y cubierta por un tapete de lino. Encima había una botella de licor, las facetas de cuyo cristal brillaban todavía a través del polvo. Una araña había tejido su tela entre la botella y el bajo candelabro que aparecía junto a ella. Intentó imaginarse a Lecter, a otra persona sentado en este lugar con su actual compañero, tomando una copa y enseñándole las tarjetas de San Valentín. ¿Y qué más? Actuando con sumo cuidado, procurando mover lo menos posible al maniquí. Lo registró en busca de cualquier dato que permitiese identificarlo. No había nada. En un bolsillo de la americana encontró los pedazos de tela que sobraron de poner a la medida el dobladillo de los pantalones. El traje de etiqueta debía ser nuevo cuando vistieron con él al maniquí. Starling palpó el bulto de los pantalones. Demasiado duro. Hasta para el instituto, pensó. Abrió la bragueta con los dedos y enfocó la linterna, descubriendo un consolador de madera pulida y terciada, y de buen tamaño, chaval. Se preguntó si no sería una depravada. Con suma precaución, dio la vuelta a la vasija y examinó los lados y la nuca de la cabeza a fin de averiguar si había heridas. Ninguna visible. En el vidrio aparecía grabado el nombre de una fábrica de material de laboratorio. Al examinar nuevamente la cara, pensó que había aprendido algo que le serviría toda la vida. Contemplar deliberadamente esa cara cuya lengua cambiaba de color en el punto en que rozaba el vidrio no era tan horrendo como soñar con Mix engulléndose la suya. Pensó que se sentía capaz de mirar cualquier cosa, siempre y cuando tuviese algo positivo que hacer respecto de lo que miraba. Starling era joven. En los 10 segundos posteriores a que la unidad móvil de la WPIC TV se detuviese, Jonetta Johnson se puso los pendientes,
el polvo su hermosísima cara negra y estudió la situación. Sintonizando la frecuencia de la emisora de radio de la policía del condado de Baltimore, ella y su equipo de telenoticias habían llegado a desunión anticipándose a los coches patrulla. Lo único que aparecía ante los faros de la furgoneta era Clarice Starling de pie ante la puerta del garage con su linterna, su tarjeta de identificación plastificada y el pelo empapado, adherido a la cabeza a causa de la llovizna. Jonetta Johnson se evanecía de ser capaz de detectar a un novato en cuanto veía una cara. Bajó del vehículo seguida de su equipo y se acercó a Starling. Los focos se encendieron. El señor Joe estaba tan hundido en el interior del Buick que por la ventanilla solo se divisaba su sombrero. Jonetta Johnson de las noticias de W. Peak ha informado de un homicidio. Starling no tenía demasiado aspecto de agente de la ley y lo sabía. Soy agente federal. Esto es la escena de un crimen. Tengo el deber de prohibir todo acceso hasta que la jefatura de Baltimore. El ayudante de cámara había agarrado la parte inferior de la puerta y del almacén e intentaba elevarla. —¡Quieto! —ordenó Starling. —Estoy hablando con usted, señor. Deje la puerta. Haga el favor de apartarse de ahí. Habló en serio. Tenga la bondad de colaborar. Anheló disponer de un uniforme con insignia. Cualquier cosa. Déjalo, Harry —dijo la presentadora. Agente, tenga la seguridad de que estamos dispuestos a cooperar en todo lo que haga falta, pero con franqueza, este equipo cuesta mucho dinero y solo quiero saber si merece la pena que permanezcamos aquí hasta que llegue la policía. ¿Puede decirme si ahí dentro hay un cadáver? Las cámaras están desconectadas. Se lo preguntaremos bien, se lo prometo. ¿Qué dice? Si fuera usted, me quedaría, repuso Starling. Gracias, le estoy muy agradecida, replicó Jonetta Johnson. Mire, tengo cierta información sobre guardamuebles de su unión que podría serle de utilidad. ¿Le importa encender la linterna para alumbrar el bloc de notas? A ver si lo encuentro. Debe estar por aquí. La unidad móvil de huella acaba de cruzar la verja, Johnny, anunció el hombre Harry. A ver si lo encuentro. Ah, aquí está, agente. Hace 2 años hubo un escándalo. Fue cuando denunciaron a esta empresa por transportar y almacenar eran fuegos artificiales, ¿no es cierto? Jonetta Johnson miró por encima del hombro de Starling una sola vez más. Starling se dio la vuelta y descubrió a la cámara tumbado boca arriba con la cabeza y los hombros metidos ya en el garage, y al ayudante agachado, listo para pasarle la mini filmadora por debajo de la puerta. —¡Gritó Starling. Se dejó caer de rodillas sobre el mojado pavimento y agarró al cámara por la camisa. —Ahí dentro no se puede entrar. Ya se lo he dicho. Ya le he dicho que no se podía entrar. Mientras ella pronunciaba estas palabras, los 2 hombres no dejaron de hablarle con persuasión amablemente. No tocaremos nada, somos profesionales, se lo aseguro. No hay por qué preocuparse, al fin y al cabo la policía nos dejará entrar, ya lo verá, Encan. Lo que la indignó fue la repulsiva hipocresía del engaño. Agarró uno de los gatos que sujetaban la puerta y accionó el manubrio. Con un estridente chirrido la puerta descendió 5 centímetros. Volvió a accionar el manubrio. La puerta rozaba al cámara en el pecho. Al ver que así y todo el individuo no salía, Starling sacó el manubrio y con él en la mano se le acercó. Había llegado un segundo equipo de televisión y a la luz de sus focos Starling golpeó la puerta con todas sus fuerzas, descargando sobre el cámara una lluvia de polvo y herrumbre. Atento a lo que le digo. No me hace caso, ¿verdad? Salga de ahí, ahora mismo. De lo contrario, lo voy a arrestar por obstaculizar la labor de la justicia. Tranquila, le dijo el ayudante poniéndole la mano encima. Ella se dio media vuelta. Detrás de los focos se oían preguntas a gritos y sirenas que llegaban. —Quítame las manos de encima y lárgate, chorizo. Pisó el tobillo del cámara y con el manubrio colgándole de la mano se encaró con el ayudante. No levantó el manubrio, menos mal. Su aspecto era ya bastante deplorable para parecer tal cual en televisión.